y pues platiquemos sobre el asunto de los biométricos. Gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenos días para ti y tu auditorio. No, un placer esperar para conversar de este tema tan importante para el auditorio y para todos y todas las mexicanas. Ya se ha intentado hacer algo así en otros países y no necesariamente han tenido modelos exitosos. ¿Qué nos dices en la propuesta mexicana? ¿Qué opinión les merece? Eh, sí, a ver, creo que es importante destacar que sí ha habido otro tipo de experiencias similares en la región. Por ejemplo, en Colombia hubo una experiencia en el 2012 donde se trataba de identificar el código email de un celular, es decir, como el chip, el número, y lo que salió de esa experiencia es que no hay una correlación entre el registro y la baja de la criminalidad. ¿Qué diferencia hay con el caso mexicano? Que no se piden datos biométricos. En otros países, como en Uruguay, sí hay experiencias donde, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad está generando una base de datos biométricos, un padrón, pero ¿qué diferencia hay con el caso mexicano? Para acceder a ese padrón se necesita una orden judicial. Esto hace que el caso mexicano tenga una complejidad enorme, porque se está pidiendo una base de datos súper compleja, biométrica, que es desproporcionada para el servicio al que las personas tienen que acceder. No es dato biométrico o dato biométrico sí o dato biométrico no. Es completamente desproporcionado para el proceso que se está llevando. Después es algo muy similar al proceso que se llevó desde 2009 al 2011 con el Renault aquí en México, y donde hubo filtraciones. Y tenemos el riesgo de que pase lo mismo, ¿no? De que haya filtraciones, con la gran diferencia, Luis, que no es lo mismo cambiar la contraseña o tener un dato, nuestra identificación filtrada, que tener nuestra iris o nuestra huella digital. Son datos que uno no puede cambiar. Entonces, Claro. realmente significa un riesgo a la privacidad enorme. El asunto también pasa mucho por la seguridad, ¿no? De esta base de datos. O sea, ¿quién va a tener la base de datos de biométricos? Algunos otros países sí están armando una base de datos biométricos de sus ciudadanos, pero la tienen súper protegida y de hecho prohíben que instituciones, no sé, como bancos o empresas de telefonía o cosas por el estilo, recopilen los datos biométricos de los clientes, sino que hacen una especie como de match a la central en donde están almacenando todo esto. Entonces, es un asunto que todavía se está debatiendo, pues muy complejo, ¿no? De cómo se van a almacenar los datos biométricos que tú bien señalas, Lucía, pues no se pueden cambiar. ¿Cómo me cambio el ojo? ¿Cómo me cambio la huella digital? No queremos pasar por esa No, pues situación. no, Es decir, imagínate. y la verdad es que sí. A ver, esto es una tendencia, la construcción de bases biométricas. El caso en México creo que tiene dificultades serias para el proceso de implementación. ¿Por qué? Porque se está pensando que los pequeños negocios de telefonía tengan que recolectar la información, tengan que además Ujú. de recolectarla, condensarla para después pasarla, y eso requiere de tecnología que es costosa. Entonces realmente hay que ver cómo van a acceder a esa tecnología. También el IFT va a tener una gran responsabilidad en resguardar esa base de datos, una base de datos que es súper costosa y que tiene que ser súper compleja. Entonces, sí, es realmente un desafío. En otros países de la región igual se corren riesgos, y siempre la generación de una base de datos Ujú. biométricos es un gran riesgo, pero ¿Cómo sí, no? lo que creo que es súper importante de destacar es que siempre que se toman estas medidas, es Ya. súper importante saber para qué se pueden usar esos datos que se están recolectando, ¿no? Que es decir, Ajá. ¿para qué el gobierno me está pidiendo esos datos? ¿Cómo van a ser resguardados? ¿Y quién puede acceder a ellos? ¿Y de qué forma puede acceder a ellos? Y esas son preguntas que tienen que estar en la base de cualquier proceso de recolección de datos personales, y más aún con datos tan sensibles como los datos biométricos,
que, como hablábamos, no podemos cambiar. Y eso son grandes preguntas abiertas en la implementación de estas películas políticas, donde muchas veces hay una solución técnica que queda muy corta para los problemas sociales que queremos resolver, ¿no? Entonces, seguro hay otras formas de resolver, y se han mencionado muchos en estos días, de cómo resolver o cómo trabajar el tema de las extorsiones por vía celular, las investigaciones del tema de robo de celulares, de todo tipo de extorsión de este tipo. Se puede hacer por geolocalización, por seguimiento de llamadas, obviamente con sus debidas instancias legales, pero no por la creación de un padrón. Y en otros casos similares en América Latina, también lo que se ha visto es que estas políticas muchas veces se generan sin estas tres preguntas básicas, ¿no? Y también algo que, al menos desde este lado, desde la Fundación Avina y desde nuestro trabajo en derechos digitales, en una alianza que tenemos regional de este trabajo que se llama Indela, es la necesidad de que estas políticas se puedan dar con elementos suficientes para la evaluación, porque al final hoy estamos hablando de un proceso que va a llevar casi 2 años de implementación y que hay una dudosa capacidad de implementación. ¿Cómo en 4 años vamos a evaluar cómo nos fue y cómo no vamos a volver a caer o tropezar con la misma piedra, que parece que es lo que nos está pasando entre la política que se hizo entre el 2009 y el 2011 y esta nueva edición? Oye, Lucía, y para finalizar, cuéntanos un poco, porque hay una convocatoria de Indela sobre derechos digitales que se está lanzando, bueno, pues a todas las personas que están en el tema, que están en estos asuntos. Cuéntanos un poco sobre esto. La verdad, Luis, nosotros trabajamos regional porque justamente con esta perspectiva, ¿no?, de que los derechos digitales son derechos humanos, y cada vez más es súper necesario que más organizaciones le entren a trabajar este tema, que tengamos más documentación, más experimentación sobre cómo afectan los temas de cuidado de datos personales, de libertad de expresión, de noticias falsas en el día a día de nuestras democracias. Entonces, tenemos una convocatoria abierta que va a estar abierta hasta el 15 de mayo. Y la idea es que cualquier organización de América Latina y por supuesto de México que quiera estar investigando, trabajando, experimentando con estos temas, capaz que alguna dando seguimiento a la evolución de esta política, nos pueda acercar un proceso y tengamos el placer de trabajar en conjunto con ellos. Gracias, es Lucía Ablenda, mil gracias por tomarnos esta comunicación y estamos al habla si nos permites. Perfecto, muchísimas gracias, Luis, y un placer estar en contacto.